¿Cómo están amigos? Saludos. Por aquí les habla, como siempre, su amigo Rafael Valladares de Refrimundo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la continuación del último video en el cual hablábamos sobre el uso de un compresor de R410 para un sistema que trabaja con R22. Les conté de cuál había sido mi experiencia y les preguntaba a ustedes sobre sus experiencias. Y realmente, bueno, fue bastante la participación. Eh, Muchos nos contaron las adaptaciones que hacían, otros decían que se presentaban problemas con el aceite lubricante. Efectivamente, otros compañeros dijeron que se perdía eficiencia. Comentarios muy acertados y sobre todo bajo el ámbito del respeto, y eso es muy importante. Quiere decir que todas las personas que participamos y hacemos vida en este canal somos personas profesionales que podemos dar nuestra opinión y respetar la opinión de las demás personas, y eso es genial. Así que para dar continuación, hoy vamos a hablarles sobre, con números, por qué no se debe hacer, qué pasa cuando se hace esa adaptación. Quiero mostrarle a ustedes eh, con los datos que yo recabé en su momento, eh, cómo puede variar la velocidad del refrigerante dentro de la tubería, que se pierde. Así que bueno, quédense con nosotros y vamos adelante. Bueno, para dar inicio a este tema, lo primero que debemos mencionar es el desplazamiento, el desplazamiento volumétrico. Aquí tengo dos fichas técnicas de un mismo fabricante para un compresor de la misma aplicación, aire acondicionado, pero con refrigerante diferente. Aquí tenemos la ficha del R410 y tenemos la ficha del R22, el mismo fabricante, misma aplicación. Quiero que ustedes vean algo. En el caso del R410, el desplazamiento o el volumen en centímetros cúbicos por revolución, en este caso para un equipo de 5 HP o 62.500 BTU hora, correcto. Fíjense el valor de desplazamiento que dice que tiene el fabricante su compresor: 58.9 centímetros cúbicos por revolución. Vamos a anotar ese número aquí en el pizarrón que tengo aquí al lado. Desplazamiento 58.9 centímetros cúbicos por cada revolución. En el caso del refrigerante R410A. Tenemos ese número ahí. Ahora vamos a cambiar. Vamos a ver la LR22. Igual, para un compresor de 5 HP o una capacidad en BTU hora de 61.100, muy parecida. Fíjense lo que me dice el fabricante, que el desplazamiento que tiene este compresor: 82 centímetros cúbicos por revolución. Vamos a anotar este otro número aquí. Sería 82.9 centímetros cúbicos por revolución para el refrigerante R22. Fíjense algo que salta aquí a primera vista. El compresor en R22 tiene un volumen, una capacidad volumétrica o un desplazamiento volumétrico mucho mayor a la del R410A. En porcentajes, ¿cuánto es ese porcentaje? Por lo menos para este fabricante, vamos a hacer ese cálculo. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es una regla de tres sencilla. Hemos dicho que si 58.9 equivale al 100%,
82.9, ¿qué porcentaje es? En una regla de 3, el diagonal, los números en diagonales se multiplican y que esté en diagonal con la X pasa a dividir y eso da 145, es decir, un 45.84%. Es decir, el volumen de cámara del compresor, el R22, para este fabricante, tiene un 45.84% mayor de volumen que la del R410. Ya por ahí podemos ir sacando algunas conclusiones. Y esto, para la misma capacidad de refrigeración, 60.000 BTU aproximadamente. Uno da, vamos a ver, vamos a ser más exactos, más finos. Para el R22, 61.000 BTU y para el R410, 62.500. 1.500 de diferencia, eso es muy poquito. Podemos aproximarlo para la misma capacidad de refrigeración en BTU. Fíjense la gran diferencia que tenemos en cuanto al volumen de desplazamiento. Bastante. Entonces, ahora bien, vamos a guardar este número y vamos a hacer otro cálculo adicional. Estos datos que tenemos aquí son cortesía de la Academia Térmica de Venezuela. Fíjense esta información que tenemos acá. El volumen de cámara para compresores de aire acondicionado a 3.500 revoluciones y 60 Hz. Eso es importante. Fíjense, en el caso del 134, el refrigerante, su compresor, vamos a hablar de una capacidad general en 12.000 BTU, tiene un volumen de cámara de 24 centímetros cúbicos. En el caso del R22, 16.6. En el R410, 12. Y en el R32, 10 centímetros cúbicos. Fíjense cómo varía del R134 al R32 en la misma capacidad, 12.000 BTU. De 24 a 10, más del doble el tamaño. Por eso es que los compresores de 134A para la misma aplicación son más robustos, para la misma capacidad con respecto a estos refrigerantes. Y por eso es que por ahí algunos comentarios, algunos compañeros en el video anterior decían que utilizaban el 134A como sustituto. Esa parte no la entendí del todo, pero bueno, les dio resultado. Habría que ver bajo qué condiciones, ¿no? Y medir consumo de corriente, medir recalentamiento, su enfriamiento, medir las velocidades del refrigerante dentro de la tubería, ver esa temperatura de evaporación. Esas son cosas que vamos a hacer ahorita y que les voy a mostrar en este cálculo que tengo aquí. Por ahora, vamos a hacer el siguiente cálculo. Fíjense. Dice que el R22 para una capacidad tiene 16.6. Vamos a hacer la misma regla de 3. Fíjense, con 16.6, que equivale al 100%, con respecto al R22, que es 12 centímetros cúbicos, ¿qué porcentaje de diferencia estamos hablando? Una regla de 3 sencilla. Volvemos. Sería 12 por 100, correcto, entre 16.6. Da como resultado 72.28%. ¿Cómo se interpreta ese número? Esto se puede interpretar que un compresor en R410 tiene un volumen de cámara de 27.1% menos, o que el compresor en R22 tiene un volumen de cámara de 27.1% más con respecto al R410. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes vean cómo se traduce este número en capacidad de enfriamiento. Ok, vean esto. Tenemos un compresor o un refrigerante R22 que rinde 12.000 BTU en un compresor en R22 que tiene un volumen de cámara de 16.6 centímetros cúbicos. Ahora bien, ¿qué pasa si metemos
12.000. ¿Qué pasa si metemos ahora este refrigerante en un volumen de cámara de un compresor de R410 que tiene 12 centímetros cúbicos de volumen de cámara? ¿Qué pasa con su capacidad frigorífica? Bueno, vamos a hacer una regla de 3, sencilla. Ok, entonces 12 sería 12.000 BTU por 12 centímetros cúbicos entre 16.6. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se cancelan y el producto de esta multiplicación por esta división da 8.674.69 BTU. Fíjense, el R22 en un compresor para R22 rinde 12.000 BTU, pero si utilizamos R22 para un compresor de R410, ya no nos va a rendir 12.000 BTU, sino nos va a rendir 8.674.69 BTU. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vemos es que efectivamente su capacidad frigorífica desciende. Por eso, ese fenómeno que yo observé cuando cargué a 60 PSI, ¿qué pasó? En el difusor, solamente una parte se podía apreciar que había condensaciones. El resto estaba completamente seco, cuando normalmente toda la superficie del difusor debe estar humedecida. Un síntoma de que efectivamente esa superficie está fría y la humedad del aire se está condensando en ese tubo. La opción que, como les comenté en el video anterior, fue meterle más gas refrigerante. Lo llevé a 80 PSI y ahí sí vi, y ahí sí observé un poco más de condensación en el evaporador. Pero, ¿qué pasa con eso? Nos va a subir el consumo de corriente, porque el compresor está manejando un flujo másico mayor al que él está diseñado. Aparte, vean ustedes aquí algo que es importante mencionar. Aquí yo tengo los datos que tomé en su momento. Tengo la presión de succión, la presión de alta, la temperatura en el tubo, la que medimos con un termómetro en la superficie del tubo, tanto en la succión como en la descarga, y calculé su recalentamiento y su enfriamiento. Fíjense algo, primero que nada, 80 PSI. Si nosotros nos vamos a la regla de los gases refrigerantes, RefTools, en R22, y metemos 80 PSI, vean la temperatura de evaporación que estamos obteniendo, 8.14. Pero sabemos que normalmente un equipo en R22, cuando les pegamos el manómetro, generalmente medimos una presión de 60 PSI y con 60 PSI miren la temperatura de evaporación, 0.48 Celsius. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una superficie de evaporador que está a una temperatura a 0.5 Celsius a tenerla a 8 Celsius. Por eso la diferencia en el rendimiento, la diferencia en la intensidad de la temperatura, en fin. Hay muchos puntos negativos con respecto a este invento, que yo lo hice y que no está bien. Ahora bien, quiero mostrarle a ustedes cómo afectó la velocidad del refrigerante dentro de las tuberías con esa aplicación de ese compresor. Véanlo. Bueno, fíjense, como les decía, tengo la presión de succión. A esta presión tengo esta temperatura de evaporación. Tengo la presión de alta. A esta presión tengo esta temperatura de condensación. Por cierto, en algunos comentarios decían que se le cambiaban los capilares. Obviamente, al cambiar el capilar va a aumentar esta presión de 240, va a pasar a una presión mayor. Efectivamente, así es.
por eso va a cambiar, va a mejorar. Yo estoy hablando en este diseño o en este caso que se dejaron los mismos capilares. Tenemos una temperatura de succión, tenemos una temperatura de la línea de alta, en la línea de líquido. Calculamos aquí el recalentamiento y el subenfriamiento. Fíjense que incluso están por fuera de rango de lo que debería tener, lo que quería hacer el subcooling y el superheat para un aire acondicionado. Y graficamos. Por aquí tengo el Molière. Este es el diagrama de Molière. Vamos a buscar aquí los parámetros para que ustedes vean. Fíjense. Efectivamente, tenemos una evaporación de 814, una condensación de 45, un superheat, un subcooling y una eficiencia isentrópica de 0.86. Ahora bien, con el diagrama de Molière y otros datos, nosotros podemos calcular la velocidad del refrigerante dentro de la tubería y sabemos que la velocidad del refrigerante no puede superar unos parámetros, tanto para la línea de líquido como para la línea de succión, si es en tramo vertical, si es en tramo horizontal. Entonces fíjense lo siguiente, quiero mostrarles aquí este cálculo. Ok, tenemos la capacidad del sistema, que era 60.000 BTU, la capacidad del aire. Estos 60.000 BTU llevados a kilojoules por segundo son 17.58. Necesitamos una diferencia de entalpía. ¿Por qué? Porque para hallar el flujo másico, como ustedes ven aquí, necesitamos tener la capacidad, que ya la tenemos, y la diferencia de entalpía. Pero ¿cuál es esa diferencia de entalpía? Se la voy a mostrar aquí. Esa diferencia de entalpía es la entalpía 2 menos la entalpía 1. La entalpía 2 la tomamos aquí en este punto, justamente donde se evapora la última gota de líquido refrigerante, aquí, en la línea de saturación de vapor. Y la entalpía 1 la tomamos aquí, a la salida de los capilares o a la entrada del difusor. Aquí tenemos estos valores. Cuando nosotros paramos el cursor aquí en este punto, aquí abajo nos dice el valor de entalpía, entre otras cosas, pero es el valor que estamos buscando. Entonces, con esos dos valores de entalpía, aquí tengo entalpía 1, entalpía 2, aquí están los dos valores. Entonces, calculamos el flujo másico, que es el calor entre la diferencia de entalpía, que sería el calor 60.000, en este caso 57.8, entre el delta H, y que es este valor, y aquí tenemos este valor de flujo másico. Ahora bien, ¿por qué necesitamos calcular el valor de flujo másico? Porque en el caso de las velocidades, yo necesito, para calcular la velocidad del refrigerante, es el flujo volumétrico, que es este valor que tengo acá, entre el área transversal del tubo. Esta área transversal, en el caso del equipo que teníamos allá, era un equipo que tenía un tubo de succión de 3/4 y un tubo en la línea de líquido de 3/8. Ese número se calculó aquí. Aquí tengo los cálculos, fíjense. El área transversal es el pipo del radio al cuadrado, en ambos casos. Para la línea de líquido, línea de líquido no, esto es succión. Para la línea de succión, que es el diámetro exterior 3/4, menos 2 veces el espesor, esto se consigue por tablas, resuelvo, obtengo el diámetro, ese diámetro lo divido entre 2, lo multiplico por pi por el radio al cuadrado y tengo aquí el valor del área transversal para la tubería de 3/4. Y repito lo mismo para la tubería de 3/8, que sería la línea de líquido. Lo mismo, el diámetro exterior menos 2 veces, le restamos el diámetro del espesor para conocer
efectivamente el diámetro interior real. Ese diámetro lo dividimos, luego lo multiplicamos por pi, que sería pi por el radio al cuadrado, y aquí tenemos el segundo valor del diámetro, perdón, del área transversal, tanto para la línea de succión como para la línea de líquido. Ok, tenemos entonces esa área transversal. Necesitamos calcular el flujo volumétrico. ¿Cómo calculamos el flujo volumétrico? Entonces, el flujo volumétrico para la línea de líquido se calcula agarrando el flujo másico, que por eso lo calculamos aquí, dividiéndolo entre la densidad del líquido. Y para la línea de vapor es el flujo másico entre el volumen específico. ¿Correcto? Ahora bien, ¿de dónde saco el valor de la densidad? Nos vamos a la ficha técnica del R22 y buscamos a la temperatura de condensación que tenemos aquí, 45.43. Esa temperatura de condensación, recuerden que es constante aquí en este punto, por eso nos paramos aquí en este punto, que es donde tenemos la última burbuja o la última molécula de vapor ya condensada, ¿sí? Este valor de densidad es el que nos refleja aquí en la ficha técnica del R22. En este caso, la densidad del líquido, buscamos para la temperatura. Nosotros tenemos una temperatura de 45.43, si más no me equivoco, vamos a ver. Sí, 45.43. Entonces, fíjense que estamos aquí entre 43 y 46. Hay que interpolar. Interpolamos entre estos dos valores y interpolamos para obtener el valor de la densidad. Pero esta densidad está en libras sobre el pie cúbico. Lo que hacemos, pues, una vez que tenemos el valor, lo llevamos a la densidad, a las unidades, perdón, que sería kilogramos entre metros cúbicos. Entonces transformamos este valor que tenemos aquí de libras sobre pie cúbico, lo transformamos a kilogramos sobre metro cúbico y tenemos este valor de densidad a 45.43. Ahí tenemos ese valor de densidad. Entonces, con el flujo másico y la densidad, lo dividimos y obtenemos el flujo volumétrico que estaría dando en metros cúbicos por segundo. Agarro luego ese flujo volumétrico y lo divido entre el área transversal, que si estamos hablando de la línea de líquido, estamos hablando que sería este valor que nosotros tenemos acá, que es en metros cuadrados. Dividimos este volumen, ese flujo volumétrico entre el área transversal y nos da esta velocidad, 1.91 metros sobre segundo. Ya vamos a comentar sobre ese valor. Vamos para la línea de succión o la línea de vapor. Entonces, el flujo volumétrico es el flujo másico entre el volumen específico. Pero, ¿cuál volumen específico? Nos venimos para acá, para la Molière. Acuérdense que aquí en este Molière tenemos nosotros los datos de recalentamiento y su enfriamiento, que ya tienes inherentes las temperaturas del refrigerante a la entrada del compresor. Y aquí, justamente en este punto donde se unen estas dos líneas, fíjense que recuerden que aquí tenemos las líneas verdes, que son las líneas de volumen específico. Entonces interpolamos, o no es necesario interpolar, mentiras. En este punto nosotros nos paramos aquí y el sistema nos indica cuál es el valor de volumen específico, 0.03755. Volumen aquí, 0.03747. Bueno, una pequeña variación porque en la posición, acuérdense que estoy haciendo este video
para explicarles a ustedes, pero es cuestión simplemente de pararse bien exactamente sobre el punto. Entonces, tenemos el volumen específico, listo. Multiplicamos entonces el flujo másico por el volumen específico y tenemos el flujo volumétrico. Luego agarramos el flujo volumétrico y lo dividimos entre el área transversal. ¿Pero cuál área transversal? El de la tubería de succión que nos dio este valor. Y tenemos 17.8 metros sobre segundos. Fíjense. Para la línea de líquido, 1.91. Para la línea de succión, 17.8. ¿Estarán correctos estos valores? Fíjense lo siguiente. Vámonos para acá. Y nuevamente vamos a utilizar un archivo cortesía del ingeniero Franklin Martínez de la Academia Térmica. Vamos a buscar aquí unos valores. Ok, aquí estamos, fíjense. Para líneas de aspiración y descarga, las velocidades. Fíjense. Una máxima de 10 metros sobre segundos para tramos horizontales y de 14 metros sobre segundos para tramos ascendentes. Pero nosotros necesitamos por lo menos una velocidad de 2.5 en horizontales y 5 en ascendentes para asegurar el retorno del aceite. Pero no mayor a estas velocidades para no tener nosotros una caída de presión. Una caída de presión muy elevada se traduce en una temperatura de descarga muy elevada porque aumenta la relación de compresión, no nos interesa. Fíjense el valor que nos dio, 17.8, y dicen que el valor debería estar entre 10 y 14. ¿Qué opinan ustedes? Bastante elevado, ¿verdad? Ahora vamos con la línea de líquido. Fíjense. Dice velocidades entre 0.5 y 1 metro sobre segundo del recipiente de líquido a la válvula de expansión. En este caso estaríamos hablando de la salida del condensador a la entrada del tubo capilar. Y menores a 0.5 del condensador al recipiente. En este caso no estamos hablando de un aire acondicionado. Pero vean la velocidad que tenemos. 1.91 metros sobre segundos. Es decir, excedimos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una velocidad mayor? Bueno, en el caso del aceite no hay problema porque el aceite es miscible con el refrigerante o el refrigerante es miscible con el aceite. Hay flujo de aceite. Pero si tenemos una velocidad mayor a este valor, si tenemos una velocidad mayor, volvemos a lo mismo, vamos a tener una caída de presión y eso no nos conviene. Fíjense ustedes entonces, todo lo que repercute el desconocimiento, todo lo que repercute en algunas prácticas que no son correctas. No solamente perdemos eficiencia, estamos utilizando un equipo que tenemos que sobrecargar con masa. Al sobrecargar con masa va a aumentar su consumo de corriente, vamos a obtener una temperatura de evaporación elevada, no va a rendir, la sensación térmica no va a ser la misma. Podemos nosotros tener problemas con las velocidades del refrigerante dentro de las tuberías. Fíjense todo lo que conlleva el desconocimiento. Bueno, hasta acá esta reflexión. Espero que les haya gustado. Leo sus comentarios. Me perdonan si algunos no los he respondido, pero trataré de responder la mayor cantidad posible. Igualito los leo siempre. Y bueno, ya el próximo video vamos a mostrarles la instalación de un regulador electrónico a nivel de aceite bien interesante para un compresor con el objetivo de que no trabaje bajo niveles de aceite peligrosos. Pronto va a salir ese video también. Espero que les haya gustado
Y muchas gracias por todos sus comentarios. Se les quiere, se les aprecia y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.